¿Cómo saber si estás usando la armadura de Dios completa? La checklist de la armadura de Dios. La escritura en Efesios capítulo 6, versículos 10 hasta los versículos 18 y 19 habla de la armadura de Dios. Primero habla de ser fuerte en Dios, porque requiere fortaleza estar involucrado en guerra espiritual. También dice que no estamos involucrados y no luchamos contra sangre y carne. No tenemos que gastar nuestra unción luchando batallas que no tienen victoria. Luego habla de nosotros teniendo la armadura de Dios para poder detener al mal. Y lo que me parece importante es, no dice que si tú tienes la armadura de Dios no tendrás un día maligno, pero te ayudará a sobreponerte en este día. Y algo que me parece muy interesante es que la Biblia no dice que tienes que hacer la armadura de Dios, sino que la tomes y te la pongas. No producimos esta armadura, simplemente nos la ponemos. Y cuando ves a cada parte de la armadura de Dios, verás que hay una pechera, pero no hay un espaldar. Y eso debería hacerte pensar en lo que Charles Spurgeon dijo. Dijo, ¿piensas darte la espalda? No tienes armadura para la espalda. Dejar de luchar es ser vencido. Esto quiere decir que si tú no estás involucrado en la guerra espiritual y simplemente estás alejándote de ella y escapando de la batalla en vez de enfrentándola, bueno, no hay armadura para esto. Es algo para pensar. Ahora, revisemos qué es la armadura espiritual y cómo sabemos si la estamos usando. Lo primero es el cinto de la verdad. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Estás parado en la verdad de Dios? ¿Alineas tus pensamientos y tus acciones con la palabra de Dios? ¿Rechazas mentiras, engaños y falsas enseñanzas? ¿Vives y hablas en integridad? Entonces tendrás el cinturón de la verdad. Si no estás alineando tus pensamientos y acciones con la palabra de Dios, no estás rechazando mentiras, engaños y falsas enseñanzas, y no priorizas vivir con intención una vida de integridad, donde tú dices la verdad, no exageras, no mientes, entonces no estarías vistiendo el cinturón de la verdad. Y lo interesante del cinturón es que sostiene toda la armadura. Entonces, si no estás comprometido a la verdad y tu compromiso es a lo que es relevante hoy, a lo que está culturalmente aceptado hoy, lo que se siente bien, lo que parece bien, realmente no puedes sostener otras piezas de la armadura. Si no caminas en verdad, en otras palabras, si no hablas con verdad desde tu corazón, pero estás exagerando, mintiendo, engañando a la gente, estás expuesto. La segunda pieza de armadura que vamos a conocer ahora mismo, y vamos a ver si estamos usando, es la pechera de la rectitud. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿está tu corazón protegido? ¿Estás viviendo en obediencia a la voluntad de Dios? ¿Buscas rectitud en vez de compromisos? ¿Eres rápido para arrepentirte cuando te equivocas? Esto es muy importante. La rectitud, la pechera de la rectitud, no solamente es la rectitud como un regalo de parte de Dios, sino la rectitud como un estilo de vida para nosotros como cristianos. Porque tú puedes decir que tienes rectitud en Jesús, pero no buscarla tú mismo, no buscar el compromiso, viviendo en obediencia a la voluntad de Dios. Y si bien puedes reclamar el don de la rectitud e ir al cielo, estás expuesto en el reino espiritual, porque en el reino espiritual no se trata solamente de decirlo, sino que se trata de vivir tu vida para Dios. Por eso la gente puede estar llena del Espíritu Santo y también caer bajo opresión demoníaca. Y dirás, ¿cómo es posible? Bueno, si tú te abres a los demonios a través de la desobediencia y practicando cosas que la Biblia claramente dice que no tienes que hacer, puedes nombrarlo, llamarlo, confesarlo, poseerlo, todo lo que quieras, pero tu vida está expuesta. Entonces, para que tu vida esté protegida en el reino espiritual, tienes que vestir la armadura de Dios. No solo parándote en la verdad de Dios, pero también cuidando a tu corazón en obediencia a Dios y rehusándote a vivir una vida cediendo. Ahora, tú y yo ambos fallamos. No somos perfectos, estamos siendo perfeccionados. Por eso, cuando tú caes en pecado, eres rápido para arrepentirte, porque si tú permaneces en ese pecado y en esa culpa y condenación, te estás sacando la pechera.
Y lo que pasa es que te vuelves vulnerable y el enemigo ataca tu corazón. La tercera pieza de armadura y la pregunta que voy a hacerme para determinar si la estoy usando o no, son los zapatos del Evangelio, de la paz. ¿Estás caminando en paz y estás listo? ¿Estás en paz con Dios y con otros? ¿Llevas el Evangelio a donde vas? ¿Estás listo para permanecerte firme en la fe cuando vengan los juicios y las pruebas? Los zapatos te ayudan a caminar. Sabes, si estás caminando en un terreno pedregoso y no tienes zapatos o sandalias, y digamos que te vas a correr y no tienes zapatos correctos, va a doler. Si no tienes paz con otros y con Dios, si no estás listo para compartir el Evangelio cuando Dios te presenta una oportunidad, estás caminando tu vida cristiana, incluso aunque tengas una armadura y un cinturón, no estarás cómodo. Y un guerrero que no tiene zapatos o sandalias no va a ser efectivo en la guerra. Ten paz con Dios y con otra gente, lo mejor que puedas. Estate listo para compartir las buenas noticias a donde sea que vayas. Eso es guerra espiritual. Y permanece firme en la fe cuando vengan los desafíos. La cuarta pieza de armadura, que es el escudo de la fe, es: ¿estás rechazando los ataques del enemigo? ¿Crees en las promesas de Dios más allá de las circunstancias? ¿Resistes la duda, el miedo? ¿Estás usando la fe para sobreponerte a las mentiras del enemigo? El escudo de la fe realmente protege a todas las otras piezas de la armadura. Cuando tú sueltas el escudo, eso quiere decir que tú estás permitiendo que el miedo, la falta de coraje, la decepción, la duda y las recaídas tomen raíz en tu corazón. Tener fe no quiere decir que tú ignoras la realidad de tus circunstancias. Quiere decir que tú te rehusas a vivir bajo la influencia de esa realidad. La realidad está ahí, pero tú estás bajo una verdad distinta, que es la palabra de Dios. Tú confías en Él. Y cuando estás en guerra espiritual, tú tienes que hacer un ejercicio de fe, lo cual quiere decir que hay veces en las cuales no te sentirás bien, no te sentirás como que Dios está contigo, o quizás incluso puedes no sentir paz o sentir que no tienes propósito. Esos pensamientos y sentimientos vendrán y te invadirán como flechas. Son los dardos del enemigo que quieren penetrar. En vez de negociar con el enemigo, en vez de dejar que todo esto entre, tú tienes que sostener el escudo de la fe. No esperes a que Dios detenga estas flechas. Él te dio el escudo. Y si tú no estás rechazando estos pensamientos y ataques y estos dardos, ellos te penetrarán. Y tú te volverás vulnerable y susceptible a la intrusión enemiga. El quinto es el casco de la salvación. ¿Está tu mente protegida? ¿Estás seguro de tu salvación en Cristo? ¿Estás renovando tu mente diariamente con las Escrituras? ¿Rechazas los pensamientos negativos, miedo y condenación? Similarmente, con la pechera que cubre tu corazón, la mente realmente se enfoca en los pensamientos que se quedan ahí. Y la salvación, es decir, que tú seas consciente de la salvación, de que tú eres una persona salvada por causa de Cristo, no por causa de que tú leíste tu Biblia fielmente o porque fuiste a la iglesia regularmente, ni porque oraste consistentemente, sino por causa de Cristo. Tú te pones el casco. Algunas personas usan los sombreros de la condenación. Constantemente viven con culpa y vergüenza. Viven con este constante recordatorio. Soy un pecador. Me quedo corto. Eso es un sombrero. Es fácil de penetrar. Un casco protege a tu mente. Soy una nueva creación en Jesús. Todo ha quedado atrás. Yo recibo rectitud. Soy una persona salvada. Dios es mi Padre. Jesús es mi Salvador. El Espíritu Santo es quien me conforta. Y el cielo es mi hogar. Tengo un propósito, tengo un llamado. No importa qué atraviese, no importa lo que esté pasando alrededor mío. Yo renovaré mi mente con la palabra de Dios. Incluso si estoy enfermo en el cuerpo, mi mente tiene un escudo de salvación. La sexta pieza de la armadura de Dios es la espada del Espíritu. Estás utilizando la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que te estoy haciendo no es: ¿tú tienes la palabra de Dios? Porque si eres un cristiano, probablemente tengas una aplicación de la Biblia
y probablemente algunas Biblias físicas, pero ¿estás activamente leyendo y meditando sobre las Escrituras? ¿Utilizas la palabra de Dios para luchar palabras espirituales? Porque está viva y está afilada. ¿Tú declaras las promesas de Dios sobre tu vida? A ver, esto no quiere decir recitar mantras o ninguna de las cosas que los New Age hacen. Cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú pones escrituras en tu teléfono, cuando pones escrituras como recordatorios, incluso en tu casa, cuando pones escrituras para reproducirse cuando manejas, cuando tú hablas la palabra de Dios a tu situación, sí, puedes hacerlo. Cuando hablas la palabra de Dios a ti mismo, utilizas la palabra de Dios. Cuando Satán se viene contra ti, utilizas la palabra de Dios. No se trata de tener la espada, sino de utilizar la espada. Ahora, quiero que sepas algo sobre la espada. Generalmente cuelga del cinturón. La palabra de Dios es consistente con la verdad de Dios y ambas se complementan. ¿Tú quieres saber la verdad? Está en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios te ayuda a combatir y a luchar. Tiene poder, es la espada del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo se compromete a hacerlo funcionar en tu vida. Lo que me parece muy interesante es que aquí es donde el pasaje de la armadura de Dios termina, pero si tú continúas y lees, Pablo dice que debes orar en el Espíritu Santo. Así que yo realmente creo que la batalla donde la armadura de Dios es más útil es en la oración. En la oración es donde la mayor parte de las batallas se ganan. En la oración es donde aplicamos, nos ponemos la armadura de Dios. En la oración es donde luchamos. Y la oración es también donde somos fortalecidos para sobreponer. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás constantemente en comunicación con Dios? ¿Estás orando diariamente y buscando su guía? ¿Oras por otros y te pones en intercesión? ¿Eres sensible a la guía del Espíritu Santo en la oración? ¿Cómo nos ponemos la armadura de Dios? Bueno, permanecemos en la palabra, leemos la Biblia diariamente, permanecemos en oración, mantenemos un estilo de vida de oración y comunión con Dios. Nos rodeamos de fuertes creyentes que nos den coraje y debes pararte en la verdad de Dios. Mantén tu corazón cuidado, buscando la rectitud. Recuerda caminar en paz con otros y con Dios. Recuerda rechazar las mentiras del enemigo. Recuerda estar seguro de lo que Jesús hizo en la cruz y utilizar la palabra de Dios. Cuando tú te pares en el día del mal, cuando la guerra esté rugiendo en todos lados y tú elijas caminar en integridad, tú eliges no permitir los pensamientos negativos que tomen raíz en tu corazón y a no dudar de tu salvación porque ¿por qué todo esto me está pasando? Tú eliges pararte en las promesas de Dios como la espada del Espíritu. Eliges caminar en la paz de Dios y predicar las buenas nuevas, incluso aunque estés bajo ataque. Por eso quiero darte el coraje. Como dice la Biblia, si tú te pones de pie, estarás de pie. Es interesante. No dice si ganas. ¿Por qué? Porque la batalla ya está ganada. Todo lo que tienes que hacer es estar de pie en la victoria, que ya es tuya. No estás tratando de ganar una batalla. Estás luchando desde la victoria que ya ha sido ganada. Y lo que me da mucho coraje es, en Efesios capítulo 6, dice, en el día del mal. A ver, quizás no sea un gran asunto, pero no quiere decir en el mes. No quiere decir en los días, como periodo de tiempo, 100%. Pero lo he visto en mi vida, cuando el infierno se abre, cuando llueve, cuando la guerra se pone intensa, a veces cuando estás ayunando, a veces cuando estás cerca de una revelación. En esos momentos debes ponerte la armadura de Dios. Si yo todavía estoy orando y me mantengo firme en la promesa de Dios, donde siento que no puedo agarrarme de nada más, todavía agradezco a Dios por mi salvación y rechazo a las mentiras que utilizan a mis circunstancias para decirme que Dios me abandonó. Elijo caminar en paz con gente cercana a mí y elijo la rectitud.
aunque quizás sienta que esté cediendo. Y rechazo todo tipo de mentira, pero vivo en integridad y verdad. Ese día del mal no durará mucho. El enemigo se rinde y se va. Esto no quiere decir que nunca más tendrás una batalla, pero la batalla disminuye. No es que yo tengo la victoria, no, Jesús tuvo la victoria por mí. Yo me puse de pie en la victoria. La armadura de Dios no es para poder ganar, sino para poder estar de pie en una victoria que es tuya. Por eso Pablo no dice en Efesios, ganar. Él dice, estar de pie. Lo más difícil va a ser en el día de la guerra espiritual, estar ahí, no caerse, no correr de la batalla, no derrumbarse. Estar de pie y sostener en la victoria que ya es tuya. Y el día maligno terminará. Que Dios te bendiga. Mantente fuerte, soldado del ejército de Dios. Y déjame saber en los comentarios qué aprendiste hoy. Comparte este video con otros. Hasta la próxima. Espero que este video te haya ayudado a crecer en tu camino con Dios. Imagina multiplicar ese impacto a través del mundo. Con este ministerio, hemos discipulado a más de 160,000 estudiantes a través de nuestra escuela online y creamos más de 60 planes de lectura que más de 2 millones de personas ya han completado. Y se han publicado recursos en 18 lenguajes. Nuestro corazón es más grande que el contenido. Alimentamos huérfanos, construimos hogares y nos hacemos socios de misioneros en las líneas de frontera del Evangelio. ¿Considerarías convertirte en un socio mensual? Cada dólar ayuda a enseñar y a cuidar a más gente. Cliquea en el link abajo para ser una parte de este movimiento. Gracias. Amén.